Wow, what a start. We get John MacArthur and then Ken Ham. It doesn't get much better than that, but it does. Because next session, starting at 3:15, we're going to have our first panel discussion, panel Q&A with Pastor John, Ken Ham. We'll throw in a Mike Riccardi and have it moderated by Phil Johnson. So it does keep getting better. But we really do thank Ken, and wow, two spiritual heroes fighting for the truth with Pastor John and Ken. So we thank them very much for their time and Ken's time this week as well, too. Well, the only announcement I have, because I will not be coming up after the Q&A, is about dinner tonight. So unlike the 4 locations at lunch, we just have 2 locations tonight for dinner starting at 4:30. That is the lower level of this building, just like before, and both floors of Imzara's. So Imzara's will be closed to the public for dinners, and so we have both floors of Imzara's, so no outdoor spots for dinner. And you are in for a real treat, because if you've never had the buffet here, it's a wonderful thing. So tonight we have beef brisket, barbecue pulled pork, barbecue meatballs, barbecue. It is Kentucky, right? I mean, just chicken and dumplings, mac and cheese, baked beans, cobbler for dessert. So, yeah, you should enjoy that. So, we will be back here in just less than a half an hour at 3:15 for our next panel Q&A. We'll see you all then.
Nuestras preguntas y respuestas. Es mi parte favorita, pero siempre es cuando me meto en problema también, así que esta vez voy a tratar de mantenerme fuera del problema. Ken, no creo que nadie va a objetar de que tú... eh, la única cosa que... La única cosa que no estuve de acuerdo es que usaste algo para No estoy siendo justificarlo. consistente. Porque tuve que adoptar una postura. Bueno, lo vamos a aceptar. Bueno, la única persona que no he presentado aquí es Mike Riccardi, que es mi pastor asociado en la iglesia Grace. Está como pastor de la iglesia, uno de los jóvenes pastores, y lo quiero presentar más extensamente antes de que hable. Pero quiero apuntar que los tres de ustedes empezaron en el ministerio a una edad bien temprana, con un nivel de éxito bastante alto. Ken, ¿qué edad tenías cuando empezaste en el ministerio, sea predicando, enseñando? ¿Cómo empezó tu ministerio? Yo di mi primer plático en apologética en 1975. Habría tenido 6, 7 años de edad en ese entonces. Muy bien. Bueno, estamos usando la teoría del tiempo de nuevo. Bueno, en 1975, de hecho, me volví maestro en la escuela de gobierno en Australia, un pequeño aldea del campo, y tenía 24 años de edad, de hecho, y la iglesia tenía lo que llamaban un intercambio, un fin de semana de intercambio, y era un intercambio con una iglesia. Intercambiaron los grupos de jóvenes, y entonces el grupo de la iglesia en la que yo estaba fue esa iglesia y yo era el líder. Entonces yo hablé acerca de predicar apologética y di la misma plática en nuestra iglesia también. Y es interesante que una de las cosas que pasaron después de que di esa plática, tantas personas se me acercaron en la iglesia y me dijeron: no podemos creer que crees en Génesis, pensamos que creías en evolución. Y el Señor usó eso como parte de llevarme al ministerio donde estoy en la actualidad. Que me alegra que lo hayas hecho. Bueno, quiero que vean, nuestro tema en esta conferencia es recobrar una cosmovisión bíblica. Ustedes lo pueden definir precisamente. ¿Cuál es nuestra cosmovisión? ¿Cómo entendemos el mundo alrededor nuestro? Sí, lo es. Es tu manera de pensar que tú usas para entender todo lo que te rodea. No es como los lentes que tienes. Tienes que tener puestos lentes bíblicos para que tengas el cimiento correcto y una manera de pensar bíblica. Entonces ves todo en términos de historia bíblica y el cimiento que Dios nos ha dado. ¿Estás de acuerdo con eso, John? Sí, yo creo que David dijo: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Él veía al mundo a través de su teología, a través de la revelación de Dios. Escuchás un montón acerca de una cosmovisión cristiana, pero desafortunadamente un montón de gente con la que hablas tiene muchas cosas distintas en su mente respecto a explicar la teología, temas cristianos, pero no es una cosmovisión bíblica verdaderamente. Bueno, mira, una cosmovisión verdaderamente cristiana demanda una interpretación correcta de la Escritura en todo punto. No puedes decir, no sé exactamente lo que Génesis significa, quizás no podemos conocer esto, llamarte teólogo, no puedes estar claro acerca de cualquier doctrina, no puedes estar claro acerca del Evangelio, no puedes ser confuso en el Evangelio y no puedes ser confuso en todo asunto de Génesis. No puedes tener una cosmovisión cristiana si no puedes usar la palabra de manera correcta. Entonces, la cosmovisión, una manera de pensar, emana de una interpretación correcta de la Escritura. Y uno de los problemas que veo en la actualidad, dice que esta es una prueba que puedes hacer. Si revisas los libros de niños, la mayoría de los libros cristianos de niños que usamos, o que se usan, de hecho, indoctrinan a nuestros hijos
en la manera de pensar con muchas de las ilustraciones. Por ejemplo, hablé en una escuela una conferencia de preparatoria usando con niños, usando libros de niños. Y dicen, bueno, Dios hizo este mundo hermoso en el que vivimos. Ese es un problema. Hay belleza, pero hay fealdad porque es un mundo caído. Y lo que los ateos dicen, y he visto esto tantas veces, tu iglesia, tus papás te dijeron que Dios hizo este mundo. Bueno, que hay acerca de los muertos y el sufrimiento y enfermedad que vemos, entonces necesitan entender que antes fue hermoso, pero ahora está caído. Y hay muchas otras cosas. Está en lugar de el arca de Noé, en lugar de que se vea como realmente es, con las dimensiones que vemos en la Biblia, o con frecuencia ves, lo más probable es cuando tienen una ilustración del huerto del Edén, tienen animales domésticos que tenemos en la actualidad ahí. Pero como puedes ver, Dios hizo los tipos originales. Esos animales se han desarrollado desde el diluvio, las diferentes especies de los tipos que fueron llevados en el arca. ¿Por qué es importante? Porque los evolucionistas una y otra vez los oyes decir, de la ramificación de las especies, esa evolución se te enseñó, tus papás te enseñaron que Dios hizo todos los animales que tenemos, pero con el tiempo se han desarrollado los diferentes tipos de animales, pero como puedes ver, les hemos enseñado lo correcto y tenemos que asegurarnos que les estamos enseñando una cosmovisión correcta en toda área. Incluso los libros que usamos realmente son exactos. Ese es un muy buen punto, porque verdaderamente es muy común de la manera de enseñarle a los niños, de simplificar lo máximo que podemos y al punto de tratarlo como una fantasía. Y los niños crecen con eso. Bueno, sé que hay muchas iglesias, dice Ken. No conozco a la mayoría de ustedes, eso es bueno, pero muchas iglesias a las que voy tienen el arca divino, el arca tienen una especie de un modelo diferente, pero no es correcto, es peligroso, porque los secularistas dicen eso, no pueden meter a los animales ahí, y tienes ahí, el modelo de arca que presenta se puede ahogar, se puede hundir en cualquier momento, por eso tenemos una explicación en el arca. Y el otro punto que tú hiciste es acerca de la cosmovisión, es que la escritura es el fundamento y aún la ilustración que nos diste. ¿Qué es lo que necesitamos entender acerca de la escritura para poder tener una cosmovisión buena? Y muchas de las iglesias, como tú apuntaste, muchos dicen que creen la Biblia a un punto, y mucha de la gente que citaste, que dice tener una fidelidad a la Biblia, pero ¿qué exactamente necesitamos creer acerca de la Biblia para informar a la cosmovisión bíblica cristiana? Doctor MacArthur habló de eso. Él ha dado tantos sermones de eso. La conversación siempre se regresa a la autoridad de la Escritura. Entonces, tienes que creer que es un texto una revelación divinamente inspirada, inerrante de Dios. Y eso es lo que la Escritura presenta. Este no es un libro humano. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es exhalada por Dios. Dios exhaló la revelación y toda palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es pura, como plata refinada 7 veces en horno. Tienes que comenzar con un autógrafo inerrante original, entender que Dios no solo la dio así, sino que la protegió de tal manera que lo que tenemos esencialmente es un reflejo del original. Entonces, si tienes cualquier debilidad en tu convicción acerca de la autoridad bíblica, entonces estás sujeto a cualquier cosa y todo lo demás. Cuando yo solía estar en la televisión y debatir a la gente secular, siempre era cuestión de autoridad. ¿Cuál es tu autoridad? Debatía a Gavin Newsom, el gobernador de California. Él simplemente acaba de promulgar una ley para el matrimonio homosexual en San Francisco. Estaba promoviendo el matrimonio homosexual. Y él me hizo el comentario, bueno, yo también soy cristiano, yo también soy un cristiano. Entonces le dije, ¿en serio? Bueno, eso es bueno saber. Entonces debes creer que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sería verdad? A lo cual él respondió, porque él sabía que no podía decir que sí. Esa es su respuesta a muchas de las cosas que decimos. Creo que le ayudé a responder esa manera de pensar.
pero también siempre es autoridad y cualquiera de esas discusiones. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Por qué voy a creerte a ti? ¿Por qué voy a creerte a ti? ¿Por qué voy a creer a los científicos cuando ellos no estuvieron ahí? La creación no es explicada científicamente desde el principio porque no es normal, no es ciencia normal que se observa. Fue un milagro. Una creación de 6 días no tiene explicación científica. No más de lo que tiene una resurrección, no más de un hacha flotando en agua, no más de caminar sobre el agua. No hay explicación científica para el milagro masivo más grande en la historia y esa fue la creación en 6 días. La ciencia no tiene nada que decir acerca de la creación y por qué lo harían cuando es imposible observar algo que no puedes ver y no podías ver, especialmente cuando tienes un relato de testigo ocular del creador mismo. ¿Cómo cuestionar eso? Usaste la palabra inerrancia, un montón de cosas. Y en estos últimos años, respecto a la inerrancia, ha habido un debate muy grande y la palabra es inerrante en cada parte, no tiene error en ninguna parte geográfica, científica, no hay errores en la escritura, todos estamos de acuerdo con eso. Sí. Dijo el hombre con la corbata. Estoy contento. Necesitamos escuchar No, más eso es de todo él. lo que tengo. Me estaba preguntando por qué no te había hecho una pregunta, porque estaba usando una corbata. Están tratando de hablar a una generación más joven. En Jueces no dice, si me atas, me volveré débil. Si me amarras, bueno, estoy citando mal. Tengo preguntas para él, pero sé por experiencia que cuando le haces una pregunta, él se la toma bien larga. La vamos a dejar para el final. Esas son las preguntas y respuestas que hago con Phil, no con John MacArthur y Ken Hamon Así en el que, escenario. entonces, una de las batallas bien grandes acerca de la inerrancia bíblica en los 70 y 80, y recuerdo, John, recuerdo una de las veces que hablé mucho contigo, fue en esta convención bien masiva acerca de la inerrancia bíblica en San Diego, y una de las decisiones que fueron tomadas en esa reunión fue que, y sé que Ken vas a estar en desacuerdo con esto, pero el Consejo estuvo de acuerdo que la Tierra es de determinada cantidad de años vieja. Entonces querían manejar las dos posiciones y en mi opinión eso es un error. ¿Estás de acuerdo con eso? Y una de las cosas que mencioné en la presentación que di, tenemos que entender que la idea de millones de años realmente salió del naturalismo, realmente el naturalismo de los 1800, eso es realmente lo que ha sido la clave para entender por qué tantos se han alejado de la inerrancia bíblica. Y es el asunto de la época de la tierra. Es interesante, encuentro muchos pastores, líderes cristianos, y que son muy apasionados por el Adán y Eva, pero cuando hablamos de la época de la tierra o de los días de la creación, ahí se resbalan. Para muchos de ellos, no sé lo que es, pero creo que algo incluso puede ser orgullo académico, te vas a burlar de ellos, se burlan de ellos si crecen 16 días literales de una tierra joven y no han pensado en el asunto de la tierra y la enfermedad, porque cada vez que desafío a algunos de estos teólogos en ese tema, de cierta manera no responden. ¿Por qué tienes enfermedades como el cáncer antes del pecado? Y como lo vemos cómo lo justifican. No tienen una respuesta, simplemente no lo tienen. Piensan que la evidencia es abrumadora, millones de años. ¿Por qué? Pero eso está en base a suposiciones falibles. Y ese es el punto. Conforme estábamos hablando de este asunto, antes de que lo mencionaras, alguna de estas personas que cité y que comprometieron Génesis y demás, para mí, lo que yo busco, la clave que busco es, ¿están imponiéndole algo a la Escritura desde afuera o están comenzando desde la Escritura?
Hoy podrías decir exégesis o eisegesis, porque lo que encuentras es que cuando hablas con estas personas, ¿de dónde sacas los millones de años? Siempre está fuera de la Escritura. Sé que hay personas en mí que con asuntos de escatología o bautismo, algunos de esos asuntos primordialmente discuten a partir de la Escritura, obviamente no de manera correcta, pero cuando hablamos de la Génesis, la razón por la que hay todas estas interpretaciones es porque siempre comienzan afuera de la Escritura y allí es donde eso es lo que yo busco. Sé que John ha dicho lo mismo, que ese es el problema con la mayoría de los intentos de acomodar una tierra vieja con una nueva tierra, pero eso está muy en la manera de pensar de la Iglesia, con la teoría de la... Muchos de los grandes hombres de los teoría, Spurgeon, incluso Martin Lloyd-Jones, él es uno de mis predicadores favoritos del pasado. Ajá. Es una de las respuestas favoritas de John. Martin Lloyd-Jones estuvo en uno de dos de sus sermones, hablaba de la teoría del espacio. Realmente estaba luchando. Puedes darte cuenta que estaba luchando, no la quería aceptar, pero hay muchos grandes hombres en el pasado. Muchos de ellos fueron grandes predicadores y amaban al Señor y su palabra. Veo muchos de ellos. Pienso que si supieran lo que sabemos en la actualidad, te darás cuenta de que no paramos de hacer eso. No sé si pensaban en el asunto de la enfermedad y el registro de los fósiles, porque no estaba documentado en esa época, en ese entonces. Y no creo que realmente entendían lo que estaba pasando. Entonces, para ellos era fácil simplemente meter ahí un espacio entre Génesis 1.1 y 1.2 y se mete en las notas de la referencia de Scofield, como mi papá me dijo. Recuerda que el texto es inspirado y el texto es un comentario de la Biblia. No está en la Biblia de MacArthur, No ¿no es cierto? Quiero aquí profundizar un poco y decir, con frecuencia se me pregunta en la Universidad de Masters, tiene 95 años de edad y nunca se ha desviado en su compromiso con la autoridad absoluta de la Escritura en un texto inerrante y texto suficiente. Cuando la gente me pregunta cómo es que esta universidad se ha mantenido fiel por 95 años, mi respuesta siempre ha sido la misma. Es debido a nuestras convicciones acerca de la veracidad de Génesis 1 al 11. Vieron una ilustración de eso aquí. Todo asunto que causa que la iglesia doble la rodilla ante el mundo ya está afirmada en Génesis 1 al 11. Hemos vivido 100 años de esa historia. Todo miembro de la facultad, todo miembro del personal, no me importa sea cual sea su disciplina, puede hacer, firma anualmente un documento afirmando de corazón la veracidad del relato en Génesis 1 al 11, porque este es el cimiento de absolutamente todo en la palabra de Dios. Y también es la porción más atacada de la Escritura, porque ahí es donde la ciencia se sale con la suya, con la mayoría del esfuerzo anti Dios, y aferrarse a eso, sostiene todo, y lo ha hecho por casi un siglo. Sí, ya sé que estarías de acuerdo con el assessment de Ken. Predicaste la noche anterior de Isaías 53, pero es uno de los pocos pasajes del Antiguo Testamento que has predicado verso a verso, y otro es Génesis 1 al 11. ¿Estás de acuerdo con su conclusión acerca de este fundamento? Sin duda. Es Isaías. Isaías. Ahí está más en medio. Lo siento, no hablo australiano. Está bien. Estoy tratando de enseñarte inglés. Está bien. Entonces, digo Isaías de nuevo. Sí. ¿Cómo pronuncias Isaías? Isaías. Oh, está bien. Bueno, voy a trabajar en eso. Tengo algo para decir, es que no puedes venir a este asunto y pensar que tienes estos científicos y tú sabes, personas que dicen teorías que son neutrales
quieren traer al asunto. Solamente estoy preocupado por seguir las evidencias y Romanos 1 nos dice que eso es sobre los que viene la ira de Dios, es porque ellos suprimen, detienen con injusticia la verdad. Entonces hay una injusticia para suprimir la verdad del orden de la creación, del hombre, de lo que Dios nos dice en su palabra, y es si yo puedo encontrar una manera para ignorar lo que la Escritura dice, no necesito siempre pensar en un Dios santo que me desaprueba en mi pecado. Déjame pecar en paz. No puedo pecar en paz a menos de que yo ataque esas fundaciones. Entonces, estas teorías no son presentaciones neutrales de los datos, son cosmovisiones con una agenda que quieren olvidar al Dios de la Biblia. Es un punto muy importante. Y las varias ocasiones que le he hablado a líderes cristianos, un líder cristiano me dijo, pero seguro debe haber millones de años de edad. La mayoría de los científicos creen eso. Como puedes ver, la mayoría de los no podrán estar equivocados. Y dije, bueno, pastor, la Biblia dice que los hombres aman las tinieblas más que la luz. Digo, pero seguramente la mayoría no pueden estar equivocados. La mayoría dice que son millones de años. Bueno, la Biblia dice que hay más que van en el camino espacioso. Seguro la mayoría no puede estar mal. Mira, la mayoría no sobrevivió al diluvio. Y para ser honesto, cuando hablamos del asunto de los orígenes, si la mayoría cree en algo, yo inmediatamente soy sospechoso por cómo es la mayoría inmediatamente en lugar de como William Lane Craig. Pero la mayoría. Debemos estar apelando a la palabra de Dios, no a la palabra del hombre. Yo estaba por decir esta pregunta, iba a hacer esta pregunta más tarde, pero la quiero hacer ahora. Esta crisis ha ayudado a romper esa noción de que la ciencia está siempre correcta y que las cosas cambian constantemente. Las máscaras que tenés que usar una o dos, y la ciencia está constantemente diciendo cosas que cambian constantemente. Habla un poco de eso. Sí, Ken, tú primero. Creo que por el favor. asunto de cimiento, y Ken también, creo, no es racional creer que nadie por nada es igual a todo. No es racional creer que tienes esta causa masiva, este efecto masivo del universo sin causa. Hablamos de el azar. Esto sucedió por azar y aquello por azar. Y literalmente, el azar no es un poder. Es solo una manera de observar algo que con lo que no puedes hacer una conexión obvia. Entonces, el azar no tiene poder y, sin embargo, la suposición es que nadie, nada y el azar crea un universo. Eso es locura. Tienes que tener una causa y se remonta a esos argumentos básicos. No puedes tener un reloj sin un fabricante de relojes y demás. Entonces, creo que la locura tiene que hacer concesiones a otra razón. Si vas a vivir en una mente reprobada, tienes que tener algo para motivarte para ser así de loco, y creo que es el amor al pecado. Y creo que es el deseo por evitar consecuencias existenciales y eternas por tu pecado y tener que enfrentar a un Dios que es el juez. Si alguna vez puedes encontrar algo de esto, si lees algo de los intelectuales de Paul Johnson, cuando ve a los intelectuales del Renacimiento y los intelectuales del alumbramiento, y sus vidas harían una marca negra en un pedazo de carbón. Eran las personas más impías y ateas, buscando una manera de sobrevivir en un universo en el que no tuviera Dios, que no tuviera ley justa, que no tuviera consecuencia con respecto a lo que hicieron en su conducta. Entonces, Rousseau es una ilustración clásica de un ser humano miserable hasta la médula misma. Probablemente era tan
tan impío como un ser humano puede ser, y estos hombres estaban filosofando del mundo sin Dios para que pudieran sobrevivir la angustia de su propia culpabilidad. Lo único que podría hacerte tan irracional como decir nada por esto es igual a todo, nada por nada es igual a todo. Tiene que ser algo más fuerte que la realidad, y entras en una deshonestidad terrible filosófica en donde todo se convierte en una manera de escapar cualquier rendición de cuentas ante un Dios santo con tu pecado. Entendiendo lo que es la ciencia, y ya me lo mencioné de manera muy breve, pero es muy importante. Cuando yo debatí con Bill Nye en 2014 en el Museo de la Creación, y lo primero que hice cuando empecé, él dijo la ciencia contra la Biblia. Lo primero que hice fue decirle, necesitamos entender nuestros términos y definirlos. ¿Y qué es lo que la palabra ciencia realmente significa? La palabra ciencia significa conocimiento y hay diferentes maneras de adquirirlo. Pero también mencioné en la plática antes, la ciencia histórica cree qué es lo que cree acerca del pasado, y es muy diferente usar tus 5 sentidos en el presente, pero todos los científicos tienen lo mismo, la evidencia. La misma evidencia. La evidencia no es diferente. Interpretas la evidencia de una manera particular. Y tu tendencia determina eso. Y la Escritura es muy clara que tú estás por él o en contra de él. Las luces o las tinieblas, no hay neutralidad. Antes, no hay, para gran parte de la iglesia, muchas personas malentienden la ciencia y malentienden que la gente no puede ser neutral. Y los científicos tampoco. Creo que es una de las razones por las que incluso permitimos el cimiento de los ateos de Wisconsin, de la libertad de la religión, que se salieran con la suya y aplastando las escuelas y demás, porque tenemos esta idea de que, bueno, espera un minuto, si tienes procesos, porque si tienes nacimientos, eso es cristiano, y te tienes que deshacer de la cruz y la Biblia y la oración, y es neutral. No, no es neutral, ahora es antidios, y ese es el punto entero. Entonces, secular quiere decir antidios. Muchas personas piensan que secular es neutral. No, creo que tenemos algunos problemas fundamentales con entender ese tipo de cosas, lo cual es la razón por la que somos tan engañados por personas que dicen ser científicos. Ustedes saben, y los científicos pueden cometer errores y son falibles, y no podemos ver a los científicos como agente neutral que está buscando la verdad debido a la naturaleza del hombre, lo que está siendo dicho aquí. El hombre está en contra de Dios. Su corazón es que no queremos a Dios y estamos en contra de Dios. Entonces, preferimos creer que lo que está mal que lo que está bien. Buscan explicaciones que van en contra de Dios debido a su naturaleza misma. Sí, y una de las cosas que escuchamos en los últimos 2 años y medio es que la ciencia está establecida, y todo lo que eso es un juego de palabras. Todo vuelve de nuevo a la autoridad, así como el pastor MacArthur siempre dice. Es un asunto de epistemología. ¿Cómo sabes lo que sabes? ¿Cuáles son tus primeros principios? ¿Cuáles son tus presuposiciones que son inviolables? Y el único conjunto de presuposiciones que es verdadero en la vida y en la realidad, y cuando rechazas la revelación especial y cuando la reemplazas con un grupo de personas que se llaman a sí mismos expertos, que todos se sienten muy inadecuados para decir, oh, mira, confía en los expertos. ¿Por qué no nos hacemos a un lado y dejamos a los expertos hacer esto? Y hemos visto eso en los últimos 2 años y medio en una escala muy grande. Y la ciencia, hay una diferencia entre ciencia y lo que ahora estamos llamando el cientifismo. Es realmente una cosmovisión, una manera de interpretar la realidad, no solamente observar la Es una adoración del hombre. Sí, Es una exacto. religión que Y lo reemplaza. que usted ve es que no quiero que sea preguntado, no me molestes con la evidencia. La ciencia está establecida, y lo que obtienes, es lo que es realmente ciencia, lo que puedes repetir, observar, fenómenos que se repiten, demostrarse, formar hipótesis, probarlas y llegar a conclusiones. Y con la ciencia, en respuesta a eso,
es, oh, solamente confíen en nosotros, oh, no puede ser que Dios siga eso, entonces inferimos que son millones de años, entonces ahora se nos dice que um, el bebé en el vientre es un bebé si la madre lo quiere y no lo es si solamente es un conjunto de células si la madre no lo quiere. Entonces eso es científico. Un hombre puede volverse una mujer, una mujer se puede volver un hombre si se sienten como eso. Hemos creado realidad alrededor de nuestras opiniones y luego declaramos la ciencia está establecida y si estás en desacuerdo con esto solamente eres un tipo de troglodita que no entiendes la educación. Tienes que educarte a ti mismo, ¿cierto? Y eso es lo que hemos visto en los pasados años. Y ustedes hemos tenido generaciones, 85-90% de los niños de cristianos han sido instruidos por el sistema de escuela pública del gobierno y se les enseña la evolución y generaciones de niños realmente han sido indoctrinados. Simplemente se les dice, confía en nosotros, somos los científicos y la evolución lo ven como ciencia y la Biblia simplemente lo ven relegado como historias de cuentos de hadas y como religión y está siendo menospreciado, es colocado como religión contra la ciencia. Incluso conocido a muchos líderes cristianos tienen esta especie de idea que tenemos que confiar en los científicos en lugar de los gente religiosa. No entiende que es religión contra religión, eso es lo que realmente es. Uno de los puntos que los cambios en la ciencia, solamente viendo el COVID, la crisis de COVID, la ciencia nunca está verdaderamente establecida. Es un cambio constante, una serie de teorías e ideas y dogmas, pero nada establecido. Yo diría, creo que hay algunos científicos que son más honestos que otros. Los científicos honestos no los ves en la política. Lo que tienes es personas que han sido politizados, están ahí buscando el poder, el dinero. Y eso es a lo que hemos sido sujetos. Anthony Fauci habrá sido un nombre clásico de alguien en quien nadie debería confiar. Ken, ¿podrías describir lo que harías de una manera de defender? ¿Cómo llamarías tu ministerio? Tenemos un ministerio de apologética, pero siempre hemos sido un ministerio de autoridad bíblica. Pero lo que yo diría es que nuestro ministerio es uno de autoridad bíblica, pero nos hemos especializado en un tema especial de apologética porque debido al ataque contra la palabra de Dios en la era en la que vivimos. Y entonces hemos desarrollado todas las herramientas para que la gente pueda ayudarles a enfrentar esos ataques. Esos ataques son contra la autoridad de la palabra de Dios. Entonces nuestro ministerio es un ministerio de autoridad bíblica, un ministerio evangelístico que ayuda a la gente. Venimos a apoyar a la iglesia junto a apoyar a los padres para ayudarles a ellos, a proveerles herramientas, porque Dios ha levantado muchos expertos en nuestro ministerio. Tenemos algunos grandes científicos que aman al Señor y reconocen los límites de la ciencia, pero producimos algunas muy grandes herramientas, porque esas herramientas no necesariamente están disponibles en todos lados. Creo que Dios nos ha levantado para proveer esas herramientas especiales, incluso con las atracciones como la creación, el museo y el arca. Mi carga por esto siempre ha sido cómo alcanzas a la gente que está allá afuera. Si podemos hacer algo como de la calidad de Disneylandia o mejor que Disney. Ni me gusta compararnos con Disney. Sí, especialmente en estos días. Pero Disney siempre es visto como calidad. Pero si haces algo así, la gente me dice de la iglesia, si permaneces a la palabra de Dios, no vas a hacer que la gente venga. La gente no va a venir si somos muy valientes con la palabra y evangelísticos, si lo ves en las demostraciones, presentación del evangelio. Y la gente viene aquí y 30% de los que vienen aquí no son cristianos. Y he estado aquí en días en el que he visto a budistas, monjas católicas, sacerdotes, muchos de menonitas e incluso bautistas que vienen aquí, presbiterianos ocasionalmente,
pero vas a ver una mezcla de personas que no necesariamente ves en la iglesia, pero la idea es que tráelos y desafíalos y equípalos, que las demostraciones enseñen, no les pegues en la cabeza, preséntales de manera valiente la palabra de Dios y el Evangelio. Encuentra muchas personas que toman esto entonces a su iglesia, no cristianos, y lo llevan a sus iglesias y demás. Y es un ministerio para proclamar la palabra de Dios y el Evangelio de una manera diferente, para ayudarle a la iglesia y por en todo el mundo. Adelante. Creo que será bueno de decirle a Mike que la gente explique una apologética presuposicional y no una presuposicional y cómo esas se relacionan. Es para Es mí. para ti. Yo enseño apologética en el Master Seminario, entonces es algo que amo hacer, y la apologética presuposicional simplemente empieza por la preposición que todo mundo razona basado en preposiciones básicas acerca de cómo entienden la realidad. Hay ilustraciones del hombre de que se pensó que estaba muerto. Él está preocupado porque ya no está viviendo, ahora está muerto, y su familia le está hablando con él y le están tratando de convencer de que él no está muerto y que no hay ninguna preocupación, y para ayudarle a él a sacarlo de esta situación, entonces lo llevan al psicólogo y le está tratando de ayudar y nada funciona. Entonces, está bien, déjame hacerte una pregunta. ¿Las personas muertas creen? Y el hombre, las personas sangran, y el hombre piensa y dice, no, las personas muertas no sangran. Entonces él le dice, dame tu dedo. Y él pone una aguja y empieza a sangrar. Y él le dice, ¿qué sabes? Adivina, los hombres muertos sí sangran. Y él no le dice, mira las evidencias que contradicen tus principios de que estás muerto, y déjame cambiar tus presuposiciones para decir, no estoy muerto. Y ellos razonan de acuerdo a sus pensamientos. Entonces lo que el hombre no hace es evaluar el mundo como un observador neutral. Tiene un conjunto de preposiciones que ya tiene establecidas, en las que protege su pecaminosidad. En la apologética presuposicional desafiamos las preposiciones de la gente incrédula. Tú puedes decirle a una persona que es ciega, decirle que que el sol brilla. El sol brilla, hay evidencia, y él no va a cambiar su preposición de que el sol brilla en lugar de que tenga nuevos ojos para que pueda ver que el sol brilla. Y la única manera que puede hacer son nuevos ojos, y el hombre muerto está también ciego, y presentamos evidencia, tenemos demostraciones de que la presuposición y la cosmovisión de los no creyentes son falsas, pero no esperamos que las pruebas los despierten a ellos. Confiamos en el hecho de que el Evangelio es el que abre los ojos ciegos para que puedan razonar apropiadamente. El método de la presuposición, si no presentamos argumentos excelentes y convincentes, entonces el problema es que ellos necesitan mejores evidencias, necesitan una presentación excelente, necesitan algo intelectual, pero Romanos dice que el problema del hombre no es intelectual, sino que es moral. Él suprime o detiene con injusticia la verdad. Como dije, un buen ejemplo para mí es el movimiento de diseño inteligente, porque el movimiento de diseño inteligente tiene cristianos y no cristianos, y algunos de ellos creen también diferentes cosas de Génesis, pero están diciendo, mira, la evidencia dice que muestra que hay un creador, y entonces necesita ser convencido por la evidencia. Pero si ese es el caso, entonces el creador, ¿cómo vas a saber que este es un mundo caído, a menos de que entendieras la Escritura, porque hay sufrimiento y muerte? Y la Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que es más aguda que una espada de dos filos, y no regresa de regreso. Y la apologética muestra que usamos la apologética para ayudarle a tener usted respuestas cuando la gente discute con usted o trata de crear duda en ustedes y sus hijos. Y en cierta manera
Una manera para mí de explicar nuestro ministerio sería como Jesús viene a la tumba de Lázaro. Él dice, muevan la piedra. Ahora Jesús pudo haber movido la piedra con un pensamiento, con una palabra, pero tú puedes mover la piedra, es su responsabilidad. Para mí es en cierta manera como nosotros estamos respondiendo a las preguntas, estamos moviendo la piedra, estamos dándole estas respuestas. Pero ¿qué es lo que el hombre no puede hacer? Levantar a Jesús a Lázaro de los muertos, solo después de hacer eso. Entonces él dice a Lázaro, ven, sal fuera. Entonces usamos la apologética para responder a preguntas que apuntan a la palabra. Y solamente en Romanos, es decir, ellos tienen toda la evidencia que posiblemente pueden tener. ¿Cuál es su evidencia para Dios? Yo digo, se está respirándola. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las que son hechas. De modo que no tienen excusa, no tienes excusa de negar lo que ha sido revelado en la creación. Así que, hey, si vas a decir, hey, no tengo una excusa y es acerca de la evidencia, cuando Dios dice, tú tienes toda la evidencia que necesitas, ¿qué necesitas hacer? Entonces, si la evidencia viene de lo que ha sido hecho, si solamente no hay creación y Sabes, en 2 Pedro evidencia. 3, tienes a los burladores que rechazan la creación, la caída y el juicio venidero, dicen que son deliberadamente rechazan y entonces ignoran voluntariamente. Es algo deliberado por su parte el rechazar la evidencia debido a su pecado. Creo que todos estaríamos de acuerdo de que el mundo se ha convertido más hostil hacia la verdad de la Escritura y las cosas morales que salen de la Escritura. Y esto se ve con el LGBTQ y la propaganda de este movimiento y defensores del aborto. Y en muchos lugares el gobierno la presión del gobierno silencia el testimonio bíblico. Sabemos de Grace to You de que muchos países que nuestro programa es transmitido, decir que la homosexualidad es un pecado, es someterse, exponerse a multas. Y hay corporaciones bien grandes que están tratando de silenciar la voz de la fidelidad bíblica. Y bueno, vemos que hay también otras cosas que... ¿Qué ves, John, como el futuro de la iglesia? ¿Es esto? ¿Cómo responderías a cuando se transforme en algo ilegal hablar de estas cosas? Creo que en primer lugar tienes que entender que la historia de el mundo desde Cristo, los 2000 años, por 2000 años, han demostrado la hostilidad hacia el cristianismo de manera bastante consistente a nivel mundial. En la civilización occidental, influenciada por el cristianismo y el experimenta estadounidense, incluso más influenciado por el cristianismo, ha quedado una especie de burbuja en medio del flujo de la historia y se nos está acabando el combustible. Hemos tenido suficiente cristianismo cultural, de moralidad judeocristiana, lo suficiente como para mitigar algunos de los el tipo de elementos antidios abiertos. Eso ahora está apoderándose. Entonces yo creo que para el hecho de que hayamos sobrevivido por 200 años es bastante excepcional. Creo que vamos a regresar para cómo ha sido para la mayoría de la gente, la mayoría parte de la historia en donde hay gran hostilidad contra el cristianismo. Conforme lo estaba tratando de decir esta mañana, lo que la iglesia necesita hacer es no dejar que el mundo lo engañe de tal manera que pierde su confrontación valiente de los pecados de este mundo. Y tienes el mandato, como dije, es advertirle al mundo del juicio venidero, es advertirle a pecadores del infierno eterno y del castigo eterno, y proclamar el Evangelio de Jesucristo, y el mundo
no provee mecanismo, ninguna alianza, ninguna asociación, lo cual incrementa nuestra capacidad de ser exitoso en eso. Como Mike dijo, es todo la obra del Espíritu de Dios. Damos razones para la fe, para eliminar y argumentos innecesarios, necios, para dejar al pecador desnudo, y en esa desnudez el Espíritu puede abrirlo a la palabra de Dios. Pero creo que la iglesia tiene que volverse la iglesia en el mundo. En Grace entendimos que COVID y todo eso realmente proveyó una oportunidad para que la gente hostil cerrara la iglesia. No creo ni por un minuto que no éramos un objetivo absoluto con toda la iglesia. Ni por un momento nos volvimos un objetivo para cerrar a esa iglesia y cualquier otra iglesia fiel. Pero entre más peligro hay en el mundo, más tenemos que ser la iglesia. Entonces lo vimos como un ataque realmente de manera encubierta de derribar iglesias fieles a cargo del Departamento de Salud y el condado Entonces queremos ser la iglesia. 10% de la gente hubiera muerto, hubiéramos todavía sido la iglesia y hubiéramos continuado, porque para eso estamos en el mundo. Entre más desesperada es la época en la que vivimos, más fieles tenemos que ser. No esperamos nada del mundo, no queremos hacer compromisos con ellos, no estamos pidiéndoles nada. Estamos confrontando el sistema malo, y la mayoría de ustedes saben. Yo confronté a los gobiernos malos, los engaños, las mentiras en esos 2 años. Creo que la iglesia necesita una dosis masiva de fidelidad bíblica y la valentía de la convicción para que sea la iglesia, porque esto va a incrementarse. Habían críticos nuestros que decían: estás peleando la batalla equivocada, no debes pelear esta batalla. Fuimos golpeados por algunos líderes evangélicos. Tienes que esperar una batalla más grande que nosotros, que esta. Si amenazas a la iglesia, peleamos por ella y peleamos por el honor de Cristo y su iglesia. Entonces, no creo que se ha acabado. Yo creo que va a haber, realmente hay poca razón para pensar que de pronto esta nación ya va a dar la media vuelta y ver hacia el Evangelio. Eso no va a pasar. Los malos hombres van a ir de mal en peor. Este es algo profético que está pasando. Yo creo que estamos esperando la venida de Cristo y tenemos que salir de aquí antes de que esto esté totalmente acabado. Entonces yo creo que si no tuviste valentía en el COVID, quizás vas a tener que luchar por encontrar valentía en el próximo nivel, porque esto va a ponerse peor. La cancelación se va a hacer, la persecución va a ser peor, vas a ser amenazado. Solo para darles un ejemplo muy claro. Oír que 2.000 millones de personas al mes, 2 millones de personas, 2 millones de personas descargan sermones al mes. Hay gente que controla eso y nos pueden cerrar porque tenemos acceso a estas personas por todo el planeta mediante mecanismos que no le pertenecen al reino de Dios, le pertenecen al reino de las tinieblas. Y no estamos bajo ningún engaño de que les caemos bien. Simplemente no sabemos cuándo va a venir, que de pronto vamos a desaparecer. Eso inevitablemente es el plan de Dios a lo largo del camino en el futuro, en algún punto. Entonces no estamos esperando buen trato por parte del mundo, no estamos tratando de hacer una alianza con el mundo, solo estamos tratando de ser fieles a la palabra de Dios, proclamar su verdad, y sea lo que sea que tengamos que hacer, sea cual sea el costo de hacer eso, es el costo que con gusto vamos a ejercer por la fidelidad, por la honra de Cristo, y vamos a ser fieles, sea lo que sea. Pero cualquier persona que haya quedado ahí al margen del camino, no sé qué va a pasar cuando empeore la cosa. Entonces necesitamos infundir algo de fortaleza en los líderes de la iglesia evangélica con toda certeza. Ken, ¿crees que esta tendencia posee un riesgo para una tu de las cosas que ministerio? hemos estado haciendo últimamente, hemos estado haciendo muchas cosas. De hecho, asegurarnos de que cuando no estamos en plataformas que podamos ser cerrados, que encontremos maneras alternativas de hacer cosas. Hemos tenido que estar involucrados en muchas cosas.
ya he sido expulsado de algunas plataformas, por ejemplo, incluso en una compañía en Texas, que de hecho, dejemos que ya no podemos promover ahí porque por nuestra declaración de fe, eh, por la declaración de fe que tenemos aquí para trabajar aquí. Lo que es interesante para ser asegurados, se les ofrecía de oportunidades diciendo que tenías que creer en lo que ellos creen, el movimiento pro aborto. Musulmanos no decían que tenías que creer en el Corán, pero como somos cristianos, no se nos permitió decirlo por nuestra declaración de fe, estar con esta organización en Texas. Y es un australiano que no entiende la política de Estados Unidos, pero he estado aquí desde 1900, No, ninguno de nosotros 1900, realmente entiende. Nosotros pretendemos que entendemos. 1977. Todavía no entiendo la política estadounidense y le he pedido a algunos que me lo expliquen. Ninguno ha podido. A veces me pregunto, muchas personas en la iglesia creen que la iglesia, las soluciones, para mí, si piensas en términos presuposicionales, no, yo no creo así. Las soluciones, solo asegúrate que la gente correcta esté en el gobierno para que cambien las leyes. Pero esa no es la solución. Creo que es maravilloso cuando los cristianos están en el gobierno, que sean sal y luz. Eso es maravilloso y aliento a la gente a hacer eso. Pero es el corazón de la gente lo que cambia las cosas. Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La manera en la que piensa es lo que cambia las cosas. Entonces tenemos que alcanzar los corazones de la gente. Y pienso en la Escritura. Jesús habló del rey que fue dejó sus recursos a sus siervos y les dijo, hagan negocios en lo que regreso. Tenemos que estar ocupados con los negocios del rey hasta que él regrese. Para mucha gente en la actualidad dice, no, estamos en los últimos días, ¿cuál es el punto de hacer las cosas? Gente le dijeron eso al doctor Henry Marsh, me compartió cuando él escribió el libro con el doctor Wickham en el diluvio de Génesis y la gente le dijo, ¿de qué sirve hacer esto? Porque Jesús va a venir. Y no hay punto en tratar de desafiar a la gente en esa área. La gente dijo en 1960-61, lo escribí publicado, mira lo que ha salido de eso y su impacto en la gente. Entonces, creo que debemos estar ocupados en los negocios del rey hasta que regrese. Entonces, independientemente de donde esté la cultura, tenemos que ser fieles en proclamar la palabra de Dios y el Evangelio y hacer lo que podamos. Y también se puede decir, este es un punto pobre de 2 sermones, este es un segundo punto. Entonces no creo que es bíblico, porque creo que los sermones de 3 puntos son bíblicos, ¿no? Pero ustedes saben, la pregunta que más se nos hace aquí es en el arca y el Museo de la Creación. ¿Conoces una iglesia en el área que adopta la postura doctrinal que ustedes presentan porque hay una hambruna de la palabra de Dios? Y tenemos un problema serio en nuestras iglesias. Digo esto al final, hay un gran problema en la iglesia. Yo veo una iglesia que primordialmente la mayoría es muy tibia. Y yo tengo he hablado en los 50 años y he estado en cientos de iglesias, diferentes denominaciones. He tenido algunas experiencias y he estado en muchos países también por 40 años. Entonces, tengo una idea panorámica de la iglesia. Les puedo dar un panorama de la iglesia en Estados Unidos. Esto es lo que veo primordialmente. Veo muchas iglesias, todas son iguales. Y todos hacen lo mismo. Me encanta la música, pero tienen un grupo de alabanza, tenemos un piano, como pueden ver. Vamos a tener aquí y a veces tocamos aquí, me encanta la música, entonces no me tomen a mal en esto. De hecho, mi filosofía de la música es de muchas iglesias. Creo que su filosofía de música es para muchos. Bueno, mi filosofía es lo mejor de lo viejo y lo mejor de lo nuevo. Muchas iglesias es mucho de lo viejo y lo peor de lo nuevo. Lo que yo encuentro es que hay un grupo de alabanza aquí al frente y estás ahí y paras y cantas las 5 canciones, 4 palabras cada una, 100 veces cada una, lo que sea.
Y si de hecho juzgas la teología contra la palabra de Dios, en muchas situaciones no vas a ver mucha teología ahí. Están muy orientadas a a la actuación, hay mucha luz y demás. Muchas están más orientadas a una presentación como un show, un espectáculo. Y hay una enseñanza superficial, difícilmente se menciona la Biblia, muchas historias, anécdotas interesantes, y creen que eso va a hacer que la gente va a traer gente por cantidades grandes. Mira, estamos perdiendo a la generación más joven, no está funcionando, porque no están enfrentando con lo que deben enfrentar, enseñar la palabra de Dios fielmente, equipándolos y siendo fieles a la palabra de Dios sin compromisos. La gran parte de la iglesia no está haciendo eso, pero se está volviendo más como la cultura. La cultura ha invadido la iglesia, son muy tibios, centrados en el entretenimiento y por lo tanto no están impactando la cultura y no están impactando las mentes jóvenes como deben. Y creo que en estas iglesias muchas personas creen que son cristianas, como Newsom, pero no tienen idea de lo que es el cristianismo, no tienen entendimiento. Sí, y sabes que un par de cosas acerca de eso. Todo lo que acabas de decir, en nuestro vecindario, alguien planta una iglesia una vez al mes, cada mes, y pone un panfleto y dice, y esta iglesia no es como todas las demás. Y déjame que te diga, es exactamente como todas las demás iglesias. Y el enfoque no es la enseñanza de la palabra de Dios, es lo que estoy Y la diciendo. otra cosa es, eco lo que decís, en Grace to You, la pregunta que más recibimos es de gente que está buscando una iglesia que es fiel a la palabra de Dios. Sí. Ahora, déjame preguntarte esto, en el mismo tenor. Algunos de ustedes han leído lo que la iglesia publicó cuando pasó lo de COVID, y Mike fue el que lo escribió, y es llamado Cristo y no el César, es el maestro de la iglesia. Nosotros armamos el mensaje de acuerdo a lo que necesita escuchar la iglesia. Háblanos un poco de eso. Y si Phil y yo, tú pusiste una Sí, mano pero grande vos en lo eso. escribiste. Está bien. Entonces, Él es el genio detrás No. de ese tratado. yo creo que la cosa más grande ahí fue que estuvimos forzados en una situación donde muchos de nosotros no estábamos, nunca estábamos forzados como, ¿qué haces cuando el gobierno te dice literalmente no puedes ser la iglesia? O sea, ser la iglesia es reunirse, y iglesia significa una asamblea, y una no asamblea que se reúne. Y pensamos, Lucas, tú obedeces las autoridades a menos que ellos te digan algo que Dios prohíbe, no algo que Dios comenda, tú obedeces. Y por supuesto, reunirse es algo que Dios comanda, entonces moviéndose en eso. Y incluso más profundamente que eso, una de las cosas que todos nosotros empezamos a pensar más profundamente es: toda persona tiene que estar sometida a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y todas las que existen han sido establecidas por Dios. Por eso resistirse a la autoridad es oponerse a Dios, y el que se opone recibe castigo. ¿Y cómo puedes decir no de esa manera? Y por supuesto reconocemos que hay excepciones a eso. Y cuando vamos a Hechos capítulo 4, vemos la provisión de predicar en nombre de Cristo, y los apóstoles no hicieron caso a eso. Vimos a Hechos capítulo 5, vimos lo mismo. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando vamos a Hechos 16, cuando Pablo está en prisión en Filipos, y cuando las autoridades encuentran eso, se dan cuenta de que él era un ciudadano romano, sáquenlo de la cárcel. Y entonces lo envían al magistrado, y el magistrado lo envía al oficial, y el oficial le dice: ok, te puedes ir, vete en paz. Y Pablo dice: no, de ninguna manera. ¿A qué se ha cometido Pablo? Él ha dejado la prisión en ese momento, como las autoridades le dijeron. Él no estaba pecando de ninguna manera. Entonces hay una excepción
para hacer lo que Dios prohíbe, pero no hacer lo que Dios pide. Y también hay una excepción en el sentido de que hay autoridad que no es legal, hay autoridad que es ilegítima. No hay autoridad sino la que es por Dios, pero eso no significa que todo el mundo puede decir, haz lo que sea, y yo soy de parte de Dios y saca una tarjeta en la carretera y, Señor, lo siento, usted ha estado manejando más rápido del límite de velocidad y usted tiene que pagar esto a Mike Riccardi, y solamente porque tengo una placa a mi nombre no significa que sea autoridad. Todas las autoridades han sido establecidas pero por parte de Dios. Entonces hay personas que tratan de hacer autoridad ilegal. Y usted va más allá en Romanos 13 y usted ve el tipo de cosas que Paul está diciendo. En el versículo 7 habla acerca de pagar los tributos, de pagar los impuestos, al que respeto se debe, pero también habla de honra, al que honra, honra. Y es Mateo 21, donde el Señor Jesús dice, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y lo que Él nos está diciendo ahí es que hay esferas de autoridad. Está la esfera eclesiástica, la espiritual, las cosas que son de Dios, y también está la esfera civil del gobierno. Y cuando el César trata de ejercer autoridad fuera de su esfera, fuera de la autoridad que le ha sido dada por Dios de ejercer autoridad en asuntos civiles, y sobrepasa su autoridad en el aspecto eclesiástico, lo que está haciendo como la cabeza del Estado está tratando de ser la cabeza de la iglesia, y eso es autoridad ilegal. Esa autoridad no existe porque Dios no le ha dado al César la autoridad de ser la cabeza de la iglesia. Él le ha dado a Cristo la autoridad de ser la cabeza de la iglesia, y Cristo solamente. Entonces estamos preocupados para establecer, afirmar que no vamos a someternos a una autoridad que es ilegal, ilegítima. Cristo tiene el control sobre todo. John, la última pregunta para ti. Un día cuando la biografía de John MacArthur, la última, sea escrita y hable acerca de cómo manejaste la crisis de COVID, danos un breve sumario de qué es lo que la Iglesia Grace ganó y aprendió acerca de ese conflicto acerca de COVID. Bueno, no quiero arrastrarlo, pero inicialmente, básicamente se nos dijo lo que se le dijo a todo el mundo: quédense en casa, no pueden ir a ningún lugar, no pueden reunirse como iglesia porque esta plaga ha llegado y la gente va a morir. Y nuestra reacción inicial fue, bueno, no queremos matar a nadie, entonces, muy bien, vamos a transmitir en vivo por internet. Y el domingo prediqué a una iglesia vacía, y unas semanas pasaron y me pareció aparente prácticamente a muchos de nosotros que estaban mintiendo acerca de la amenaza de muerte. Cuando comenzamos a ver en California, por ejemplo, la estadística que estaban en algún punto 99% de supervivencia, sabíamos que no íbamos a matar a la gente. Entonces, sin hacer un anuncio público, simplemente le dijimos, bueno, si quieren venir a la iglesia, vengan a la iglesia. Había gente que tenía miedo y dijeron, bueno, pueden reunirse afuera, y entonces la gente, si estaba cómoda, se puede reunir afuera. Levantamos una tienda ahí con abierto, no impusimos restricciones, no dijimos nada de usa tapabocas, guarda distancia, sana distancia. Lo único que tenemos es la verdad. Y eso, claro, es la verdad bíblica primordialmente, pero tenemos que decir la verdad todo el tiempo, y entonces tenemos que saber lo que está pasando a nuestro alrededor. No podemos ser como los fariseos, que podían identificar las señales, pero no saber cuál era el tiempo en el reino. Entonces comenzamos a dejar que la gente regresara, y regresaron por sí mismos, solos, y
Les dijimos que no había nada que temer y poco a poco la gente siguió regresando y había gente para comenzar y venían después de todos lados. Venían tantas personas en nuestro campus el domingo por la mañana y llenamos el auditorio, levantamos y llenamos afuera, dos tiendas de campaña, estaban por todos lados en salones de escuela dominical, estaban ahí. Y cada semana el Departamento de Salud me tenían listos para hacer una sentencia para meterme a la cárcel y nos dieron, fue una especie de multa, nos levantaban y se acumulaba y se acumulaba. Y simplemente seguíamos creciendo y creciendo y el Departamento de Salud estaba muy enojado porque mandaban a sus espías para mezclarse e hicieron acusaciones falsas de nosotros y eventualmente tuvieron en la página de salud en la página de internet del Departamento de Salud dijeron no hubo una erupción ahí de COVID, que nunca hubo. Y había tanta gente ahí que era imposible practicar Claro, la distancia social. el punto era que Dios diseñó que compartiéramos nuestros gérmenes y Grace era el lugar más seguro donde estar. No hubo brotes porque todo el mundo tenía defensas naturales y la gente comenzaba a venir de todos lados y de todos lados. Y bueno, ustedes están lejos. Probablemente tenemos 85 a 100 personas que se han unido a la iglesia cada mes por los últimos 2 meses y esto ha explotado. Y luego se dieron cuenta, primero pensaron, bueno, es la única que está abierta y luego pensaron, esta es una iglesia como ninguna otra. Me acuerdo el domingo que fue el más memorable, al principio cuando dijimos, queremos traer de regreso a los niños, no debemos tener miedo. Y para mostrarles cómo habían 1000 niños de primaria llegaron ese domingo. Los papás no tenían miedo en nuestra iglesia. Teníamos globos por todo el campus, teníamos paletas de ese tamaño de caramelo. Ya han estado ahí desde ese entonces. Y en medio de todo eso, tuvimos una escuela bíblica de vacaciones de 1,300 niños por una semana y continuamos siguiendo la iglesia y continuamos viviendo en la realidad de que se nos estaba mintiendo. Se nos estaba mintiendo y nuestra congregación, debido a que no tuvimos miedo, no tenían miedo. Y el documento que Mike y Phil trabajaron y era muy importante y nuestros ancianos trabajaron en eso, fue un fundamento teológico, fue aparente para todo el mundo que este era un lugar saludable donde está y entonces tenemos el crecimiento más explosivo en la historia de Grace Community Church y al tener a tanta gente por mes es algo bastante impresionante, especialmente cuando no vienen de las iglesias normales que vienen a nuestra iglesia, vienen de iglesias luteranas, iglesias episcopales y quién sabe de donde sea. Entonces estamos recibiendo personas. Normalmente la gente se convierte a la iglesia, llega la gente porque es convertida por la influencia de nuestra iglesia o de una iglesia que enseña la Biblia y viene acá. Pero ahora están llegando personas de todo tipo de iglesias. Disfrutamos un gran tiempo bautizando a muchas y muchas personas y que llegando a la membresía. Y Grace se volvió la isla misma de coherencia en medio del caos, en medio de la ciudad de Los Ángeles. Y tuvimos 2 audiencias en la corte cuando trataban de cerrarnos. El juez, en nuestro caso, era un hombre casado con un hombre, el juez de nuestra audiencia, entonces no nos veía con favor, obviamente, pero resultaba ser un constitucionalista y nunca dejó que la ciudad nos cerrara, porque él dijo, hasta que pases de la primera enmienda no puedes litigar este caso en particular. Nos cansamos de las audiencias que eran pospuestas y pospuestas, entonces, para terminar el primero, vamos a derrocar a los oficiales, lo que dijeron nuestros abogados, los 3 oficiales, vamos a derrocarlos, les anunciamos que vamos a derrocarlos y en 24 horas quitaron todo el menosprecio de él y todos los multos y todas las multas y todo, porque lo que ellos más temían era la verdad. Y la verdad era que el 99% de la gente sobrevivieron a esto y realmente fue una enfermedad que afectaba a la gente mayor que tenía complicaciones o ciertas condiciones. Y cuando dijimos eso, trataron de quitarnos nuestro estacionamiento
y la sinagoga judía que estaba ahí cerca de nosotros dijeron, pueden usar nuestro estacionamiento. Todavía nos estacionamos el domingo en la sinagoga judía. Pero el Señor simplemente fue tan fiel y creo que le dimos valentía a otras iglesias para que adoptaran una postura fiel. Y siempre hay pruebas, pero estar contra el gobierno de la ciudad, el condado, la hostilidad del gobernador y todo eso, y el estado de la California, realmente estás en las manos del Señor. Entonces fue una gran oportunidad ver la mano del Señor y vimos eso. Sí, pareces energizado por todo ese episodio. No solamente no desalentado, pero energizado. Bueno, la ofrenda de nuestra iglesia simplemente fue excedente. La iglesia ama a la iglesia. Vinieron, han dado de manera tan generosa porque estamos siendo la iglesia y se sienten seguros, se sienten cuidados, se sienten amados, se sienten como que están siendo servidos por los pastores. Bueno, muchas gracias por tu valor y ejemplo. Lo apreciamos mucho. Quiero decir Una una palabra palabra de una personal en persona. ese camino. Y para estar ahí todo ese tiempo, con toda la incertidumbre y la realidad de que las personas están cuestionando, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Es esto razonable? Realmente para ser testigo, la resolución, la preocupación de nada, pero la supremacía de la verdad sin temor es remarcable. Es estar ahí en persona y observar al pastor John liderar todo lo que él escuchó decir en los tiempos tiempo más crucial. Hace algunas marcas en aquellos que están alrededor tuyo y nunca me voy a olvidar. Lo que sea que el Señor tiene para mí en el ministerio, yo estoy en mis 30 y estos últimos años observando esa resolución que es que no se dobla, y para nosotros que hemos estado en la primera línea, usted todavía ve la fidelidad desde lejos, en el medio de las circunstancias, y eso va de vuelta a lo que estaba hablando antes, Phil, de que se va a ir peor, van a haber amenazas, pero especialmente a los hombres jóvenes en la audiencia. Eso es solamente un ejemplo, eso es un testimonio que se ha dado para nosotros, se ha confiado en las décadas para venir y que podemos estar fielmente. Las puertas de la van a hacer lo que ellos quieren, pero no van a prevalecer en contra de la iglesia de Cristo. Bien, nuestro tiempo se ha terminado, así que déjenme cerrar con una oración y los vamos a ver más tarde para la próxima sesión. Oremos. Padre, tu palabra nos dice y oramos que mientras las nubes se juntan en esta situación, Señor, pero oramos que tú nos des las fuerzas para ser fieles y que nos regocijemos para trabajar por Cristo, y oramos en su nombre. Amén.